frente a una mujer como la Prodigio, esto es peligro. Mucho peligro para Stephanie Baker. Creo que a nadie le molestaría ver ese combate entre Stephanie Baker e Io producirse otra vez. Eso fue una maravilla de combate. Honestamente, una lástima que haya terminado como terminó. Roxanne Pérez feliz de arruinarle la noche a Stephanie Baker de una manera u otra. Lo mismo de parte de Julia, pero ahora... Bueno, según Roxanne, no había ningún tipo de confabulación entre ella y Julia. Fue casualmente el mismo plan. Cada una tuvo la misma idea. Pero bueno, torniquete al brazo para la primera. Oigan esto, oigan esto, oigan esto. Oigan este universo. Ha sido increíble escuchar gente que ni siquiera habla español gritar la primera. Una y otra vez. Ha sido un gran fin de semana de eso, ¿eh? Mira, 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 mira. Cero miedo, etcétera. El universo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno. Uy, cómo se la lleva, espalda plana. Uno. También para la Prodigio. Roxanne Pérez. Y aquí hay una mayoría gritando la primera y uno que otro, porque tampoco se le pueden quitar las loas gritando prodigio. Vamos, arco y flecha. Quizás no. El arco sí, la flecha no estoy tan seguro. Oh, como la someten, no por mucho tiempo. Rápidamente se le lleva espalda plana. 1, 2. Buen enganche, las dos piernas. La Prodigio regresa. La barren. 1. No, no llega ni a 2. Velocidad de parte y parte. La vuelve a barrir. No, dice que no. Stephanie Baker dice que no. Palanca el brazo. Palanca el brazo, no sé lo que busca. La va a enredar. Se la puede llevar espalda plana para Baker. 1, 2. No hay 3. No hay 3 todavía. ¡Qué velocidad tienen ambas mujeres! Uno con puente, bello. Bello el puente. ¿Viste cómo apoya la cabeza de la lona? Con los brazos cruzados. Me encanta, de verdad, que esta división es la división y lo demuestran semana tras semana. Estas mujeres son maravillosas y nosotros no nos cansamos de decírselos, ¿eh? A las cuerdas viene la Prodigio. ¡Oh! Insultos para la campeona. Se plancha la campeona, la Prodigio le evade. Ahora se evade. Sí, la campeona. Mira, mira, mira. 1, 2. ¿Cómo le engaña? Le vuelve a engañar. 1, 2. Esta vez fue Roxanne Pérez la que llevó la mejor parte. El codazo no entra. Va a la esquina. Y... un choque, un choque, un choque. Y hablando de choques, choca su antebrazo contra la cara de la campeona. Busca el torniquete del brazo. Esquina, esquina. Roxanne, no, dice que no. Stephanie Baker dice que no. Se están estudiando todavía, que conocemos el potencial de ambas mujeres y ambas son de armas tomar. Pero cada una de ellas sabe que un pequeño error puede revertir absolutamente lo que pueda traer como plan a la contienda. Dice que no la Prodigio. La Prodigio, quien traicionó a su compañera el fin de semana, pero mejor ni hablo de eso. Ajá. Le va a arrancar el pelo de... Las pinzas mayulleras, vamos. Oh, no, no, no. Dijo Roxanne, esto no es para mí. Esto no es para mí. Prodigio es en serio. Esto no es para mí. A mí no, esta me la sé y no me vas a destrozar la cara si no me besas al infierno. En Stand and Deliver. Se lo hizo Jada Parker, se lo hizo a la Juggernaut. ¡Oh, Jordynne Grace! ¡Piquete a los ojos! Se lo hizo Julia. Piquete a los ojos, la dejó ciega, pero sin embargo, la visión sigue siendo 20-20 para la campeona. Cómo la afeita con la bota y finalmente la somete con impacto al brazo. Y yo no he escuchado a Stephanie gritar de dolor así. Eso fue brutal, ¿eh? ¿Será la noche de la Prodigio? Por eso yo soy la Prodigio, grita Roxanne Pérez. Bueno, se está luciendo en este momento y nadie se lo puede quitar. Y sería la victoria de las victorias. Para colmo, para convertirse en 3 veces campeona de NXT. Torniquete al brazo doble y directamente con la palanca para reventarle ese brazo. Se va 1, 2, doble enganche de pierna, no hay 3. No hay 3 todavía para Roxanne Pérez. Esta es la campeona de ustedes. Esta es... Roxy, yo sé que no te llevaste los besos al infierno, pero tú no le estoy reventando la cara a Stephanie Baker contra la lona para no tentarla. Definitivamente tiene recursos muy diferentes, pero muy efectivos. Y mientras la cuenta de 5 la proteja, pues ella va a ser de las suyas. Tiene más para la campeona. Torniquete el brazo otra vez.
Oigan a la gente. Oigan a la gente. Torniquete al brazo otra vez. Esto tiene que funcionar en serio, ¿eh? ¡Buah! Machetazo al pecho. Le duele esa muñeca. Fue fuerte el impacto de Roxanne, ¿eh? Barredora bonita de la ex campeona Pérez. No. Directamente se ha concentrado en ese brazo. ¡Auch! Tiene más, le quiere seguir destruyendo metódicamente ese brazo. ¡Oh, no! ¡Salte de ahí! ¡Stephanie! ¡Stephanie, salte de ahí, Stephanie! Se salió a tiempo, se le lleva con la bajita. 1, 2 y como le puso el cuerpo muy bien. Buen trabajo de Stephanie. Casi. Torniquete al brazo. ¡A la cara! No, al pecho. La escalerita, vamos a la escuela, muchachita. ¡Ey! Tan bonita esa movida. Torniquete al brazo otra vez. Y hay tirón a ese brazo. Ya no le puede quedar nada de ese brazo izquierdo a la campeona. ¡Auch! Mira la cara de dolor de Stephanie Baker. Pero está implacable. Yo no había visto a Stephanie sufriendo así nunca, ¿eh? ¿Estará cansada de todas las actividades del fin de semana de WrestleMania? ¿Te parece que ha hecho poco? No, al contrario, ha hecho demasiado. Amigos, para cerrar con broche de oro esta edición de NXT. Es una lucha por el campeonato femenino de esta marca. Nuestra campeona, Stephanie Baker, defiende frente a la prodigio Roxanne Pérez. Torniquete al brazo otra vez, rompiéndole el brazo vez tras vez. Esta mujer realmente es dinamita en el cuadrilátero. Roxanne Pérez asegurándose de salir de Las Vegas con el título. Exigiendo que regresen al cuadrilátero, pero Roxanne como que tiene otra idea aquí. Roxanne sabe todo lo que hay que hacer en un fin de semana de WrestleMania porque ya lo hizo el año pasado. Por eso quiere aprovechar el momento sabiendo que Stephanie está realmente agotada. Ha sido de verdad brutal para ella, ¿eh? Esta secuencia de Baker. Día tras día. ¿Hay llamada o no? ¿Hay llamada o no con un 5-6-9 directamente para Chile? Plancha cruzadita. Stephanie Baker ha despertado. Stephanie Baker está en pie de guerra. Que se la hayan puesto fácil porque fácil no ha sido. Estamos hablando de la prodigio, siempre la hemos admirado muchísimo también y no se lo vamos a quitar ahora. Pero lo que la primera ha sido capaz de hacer todo este fin de semana es verdaderamente impresionante. Una plancha cruzada preciosa. Además, torniquete al brazo con ñapa. Ahora sí, fuego a la lata. Apunta, campeona. Apunta directamente con la meteora para castigar a Roxanne Pérez. De las más sólidas que haya visto, ¿eh? Hermosa. Y miren que está cansada. Imagínense eso. Ahora sí. Las rompecaras, las pizzas mayulleras. Échale candela. Dale candela. Eso tenía que llegar, se lo gozó el universo, le contó los 10, hasta Booker T se emociona, a pesar de que esa es su muchachita. Mira. 1, 2, doble enganche de pierna. Oye, después de todos los impactos a la cara que le regaló contra la lona, era como para que ella no pudiera pensar más, Roxanne Pérez. Está despertándose ahí la muñeca y el brazo izquierdo Stephanie Baker, mientras el universo exige más besos contra la lona para Roxanne Pérez, por favor. Le va a hacer un paquete. No. Roxanne Pérez no se deja fácilmente. Palanca el brazo. Lo revierte otra vez. 1, 2. La campeona es recursiva todo el tiempo. Patada directamente al rostro para Stephanie Baker, que se tambalea. No sé lo que buscaba, no lo encontró. Viene por el aire. Es que Roxanne Pérez no se queda con ninguna. Tirón al brazo. Todo ha sido concentrado en ese mismo brazo.
Es una cirujana, es una cirujana esta mujer de cabeza. Se le lleva con un candado cruzado. Un candado cruzado. Puede ser la rendición. Puede ser la rendición de Stephanie Baker después de un fin de semana glorioso. No, no puede terminar así su reinado. Admito que estoy completamente parcializado. ¿Cómo no? Pero, y mira que la adoramos a Roxanne. Pero, va a la cuerda. Y con el brazo, pensé que iba a estirar la pierna. Hablando de estirar la pierna. Roxanne Pérez. Dios mío, no puede terminar así el reinado de Stephanie Baker. No, mujer. Stephanie, por tu gente. 1, 2 y... Se libra, no por mucho tiempo. 2 y no hay 3. Otra vez la campeona. 1, 2 y no hay 3. 1, 2. Las dos. 1, 2 y... por Dios. Favor. ¿Pero qué fue esto? ¿Qué secuencia la de ambas? Y ahora... la atraparon, la tiene. Un poco lenta, si se hace directamente al abdomen. Stephanie Baker agarró el timón. Va a la dirección correcta. No. Pop Rocks no. Pop Rocks no. Se la sacó del camino. Y Stephanie Baker con su fuerza se la quita rápidamente de donde quería. La prodigio está. Te dice, no, ningún, no te vistes. ¿Qué pasó? Clásico Baker. Tirón a la pierna. Stephanie Baker, amigos. ¿Sabes lo que viene por ahí? Cabalgando, sí. Eso es. SBP. 1, 2 y 3. Stephanie Baker, backbreaker. Luchó con todo y un poco más y aquí está la ganadora y todavía campeona de NXT. Y parece que este va a ser un reinado que va a durar para siempre. Stephanie Baker. Bueno, amigos, es condición de campeón o campeona. Tarde o temprano los títulos se tienen que perder porque ese es el juego. Sin embargo, Stephanie está en absoluto control de su juego y no hay nadie en su camerino, en los vestidores femeninos, que pueda estar a su altura en este momento. Y miren que hay talento, pero Stephanie es especial. ¿Será que hablamos muy temprano? Esto no iba a ser sin visitas. ¿Será que hablamos muy temprano? Una cayó, pero la visitaron 2. No olvidemos que Julia era la campeona cuando Stephanie le quitó el título. Así que definitivamente no se ha escrito todo entre estas dos mujeres. ¿Y saben qué? Eso es bueno para todos, porque estas dos mujeres enfrentadas, eso es cine. Bueno, amigos, gracias por un fin de semana glorioso de WrestleMania. Nuevamente a nombre de... y Marcelo Guayuyamán Rodríguez, de corazón, gracias por habernos acompañado en un fin de semana que será histórico. La emoción continúa este viernes en SmackDown con un nuevo campeón indiscutible.